Bienvenidos a todos a la materia Cultura y Territorio Local. Me vuelvo a presentar. Soy su profesora, la licenciada y abogada Celeste Gauna. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 1. En esta sesión lo que vamos a hacer es tener una introducción respecto a lo que se trata o cómo se conceptualiza eh, la cultura, la sociedad, el territorio. Seguramente han tenido un avance respecto a los contenidos de esta sesión. Yo les voy a compartir en estos momentos una presentación en PowerPoint para que vayamos viendo en cierta forma los contenidos y de esta manera pueda ir explicándoles un poquito de qué se trata cada uno. En este sentido, yo les quiero recomendar fundamentalmente que aprovechen los espacios de tiempo que ustedes tengan para poder ir leyendo el material y de esta manera, cuando nos encontremos en las clases sincrónicas, podamos hacer un feedback, es decir, un ida y vuelta entre lo que leyeron y lo que tratemos en la clase sincrónica. Entonces, empecemos, ¿sí? La sesión 1 tiene particularmente ciertos contenidos en donde hablamos sobre espacio y territorio, la relación con la naturaleza y sociedad, el orden social, las diferentes sociedades que se han ido presentando en nuestra evolución, es decir, la sociedad esclavista, la feudal, la moderna. También vamos a ver el concepto de cultura, lo que es la vida cotidiana, la construcción identitaria pero nacional y regional. Esto es importante como introducción porque de esta manera nos vamos a ubicar en un espacio y en un tiempo determinado. Nosotros y nosotras, desde la función de seguridad, ustedes también como futuros licenciados en seguridad, tienen que realizar análisis respecto al contexto en donde se desarrollan. Y por supuesto, aquellas personas que se desempeñan laboralmente en el servicio penitenciario, tienen que saber entender o reconocer las características, las trayectorias de vida de las personas que están privadas de su libertad, ya sea en un proceso a la espera de una condena o ya condenados. Entonces, desde este punto partimos, ¿sí? Ubicándonos en el espacio y en el territorio. ¿Por qué hablamos de espacio y separadamente hablamos de territorio? Y ahí encontramos esta conceptualización de espacio como una construcción social, ¿sí? Y es el producto de diversos factores ambientales, económicos, culturales y sociales. Por eso yo les pongo esta imagen del mundo en donde está mezclado lo rural, la ciudad, y de esta manera encontramos que la sociedad está llena de tensiones a partir de este intercambio que existe, ¿sí? Y nosotros como seres humanos, miembros de la sociedad, vamos a encontrar los conflictos, las crisis, los fenómenos sociales que vamos a ir enfrentando. Y esto es como un conflicto latente, que por ahí lo vamos a dilucidar o lo vamos a ver en la agenda pública de forma más constante o más visible, y en otras veces, en otras oportunidades no. Eso va a estar soterrado, como va a estar oculto, y en algún momento eso sale a la luz. Y ahí es donde estamos nosotros, como profesionales, observando estos fenómenos. En mi caso, como licenciada en sociología, y en el caso de ustedes, como futuros licenciados en seguridad. Entonces, esta combinación de factores, lo ambiental, es importante en el sentido de que nosotros cuando vemos ciertas comunidades, ciertas sociedades,
vemos que las personas o sus integrantes están atravesados por ciertos factores. Entonces, si vemos personas que están residiendo, están desarrollándose en ciertos espacios, y acá entran los factores ambientales. Seguramente van a tener necesidades, características determinadas en base a cómo es su entorno, ¿sí? Hay personas que van a tener mayores recursos y hay personas que van a tener escasos recursos. Y ahí está lo puntual para el análisis. ¿Qué hacen estas personas respecto de su entorno? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo interactúan? ¿Y cuáles son los recursos que tienen? Y ahí está el factor económico también, ¿sí? Nosotros después vamos a ir analizando las diferentes sociedades que se han ido presentando en los diferentes momentos históricos. Y ahí encontramos diferentes formas de organización, pero no les voy a adelantar demasiado porque vamos a profundizar esta parte de la sesión. Y acá encontramos, ¿sí?, esto que se llama espacio geográfico. ¿Por qué este gráfico o esta imagen, ¿sí?, en donde tenemos montañas, tenemos em, árboles y demás? Y acá está lo que yo les decía, el contexto histórico, cómo las personas se van a ir desarrollando, por eso encontramos esta partecita que dice ser humano, el medio y la categoría de análisis que es el territorio. ¿Por qué? Porque existen ciertas características en cuanto a lo que nosotros denominamos territorio. No es lo mismo espacio, porque el espacio está configurado por otras cuestiones, mientras que el territorio tiene características puntuales, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que es una extensión terrestre. En el territorio hay una relación de poder, límites de soberanía. Por eso estamos hablando ya de un lugar específico en donde existe propiedad privada y también donde existe apropiación y existe jurisdicción. Permiso. Esto como para configurar este concepto denominado espacio. Acá se ve como muchas palabras, lo van a encontrar claramente en los apuntes de la sesión 1 de la materia, pero principalmente la idea era que tengan esta noción de espacio relacionado a la ciencia que es la geografía. Entonces ahí encontramos tres grandes sistemas de referencia. El espacio de localización, es decir, un espacio determinado en donde existe una latitud, una longitud, em, claramente que esto está acordado culturalmente, ¿sí? Y de esta manera nosotros nos ubicamos en cierto lugar determinado. Por otro lado, tenemos el espacio, como es percibido, vivido y representado por los individuos. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es el espacio de la persona, del individuo en la sociedad. Entonces, si nosotros nos imaginamos como un espacio concéntrico que nos rodea a nosotros, ¿sí?, vamos a tener cierta distancia o cierto alejamiento, cierto acercamiento según la confianza o la intimidad que tengamos con los otros individuos. Entonces, a menor confianza, conocimiento, mayor va a ser el espacio o la distancia que vamos a tomar con los otros individuos. Y a mayor conocimiento, menor va a ser el espacio. Claramente, el espacio que se ocupa con un conocido, una pareja, un hijo, es un espacio en donde se comparte y es más íntimo, en donde nosotros podemos llegar incluso a abrazar a ese ser querido con el cual tenemos confianza. No es lo mismo con un extraño en el cual nosotros vamos a
mantener una cierta distancia. Entonces, tenemos esta concepción de espacio como un espacio en el que nosotros nos desenvolvemos socialmente. Y por último, tenemos otro sistema de referencia que es la agregación de esos espacios individuales, ¿sí? Y ahí entra lo que yo les decía, la interacción social que se prolonga en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de una sociedad en donde la suma de individuos hacen a esa comunidad, a esa sociedad. Em, y ahí es donde se van configurando jerarquizaciones, o sea, posiciones sociales en ese espacio determinado. Y eso se da a raíz de ciertas situaciones o condiciones particulares de existencia o de vida o de subsistencia de cada individuo que conforma esa sociedad, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de otro espacio que es el de la interacción social. Entonces, para repasar acá, tenemos un espacio de localización que es la parte de espacio geográfico, tenemos el espacio personal o individual, en donde hay una familiaridad o un distanciamiento según claramente el grado de confianza o de conocimiento que tengamos con los otros individuos. Y tenemos el espacio de interacción social en donde tenemos la suma de los individuos en ese contexto social determinado. Y acá dice, el espacio está conformado por dos componentes, ¿sí? Que interactúan continuamente. Una configuración territorial y una dinámica social. Y eso es lo que yo les decía hace rato cuando hablábamos de que en el territorio tenemos una limitación política, si se quiere, y una dinámica social en el sentido de que existen esas interacciones que están dadas por ciertas características específicas que ya lo vamos a ir desarrollando. Y después tenemos uno de los autores que ustedes van a ver en el material que se les aportó en la materia, que habla sobre objetos geográficos, qué es lo que está dentro de estos espacios, ¿sí? Entonces vamos a encontrar objetos a los que se refiere, que son objetos que han intervenido o han sido intervenidos culturalmente, es decir, culturalmente nosotros nos referimos a que existe la mano del hombre en esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un espacio determinado encontramos la configuración de una carretera, de una ruta, la configuración de un puente. Esos son objetos geográficos en donde está la mano del hombre. Y después tenemos otros espacios que son de tipo natural, que claramente existen sin la intervención de los hombres. Y recordando ya lo que les había mencionado anteriormente, el espacio está conformado por el territorio y por lo social. En este ámbito es donde se desenvuelve el hombre. Ahora tenemos otros conceptos. Acá estamos hablando sobre espacio social, espacio simbólico y hábitos. Y acá en el material que se les aportó, van a encontrar un autor en particular, que es un sociólogo francés, que se llama Pierre Bourdieu. Este sociólogo plantea como una teoría disruptiva en cuanto a lo que se venía trabajando en las teorías sociales. ¿Por qué? Porque Bourdieu nos habla sobre una, una forma de compartir el espacio social
no nos habla de clases sociales, sino de posiciones, en donde cada uno ocupa una posición determinada. Y acá, siempre por ahí escuchamos sobre gustos, no hay nada escrito. Y les tengo que contar que no, sobre gusto hay mucho escrito, ¿sí? Y en este sentido, Pierre Bourdieu teorizó al respecto. Entonces él hace como una tablita, ustedes imagínense como un eje cartesiano o una cruz en donde tenemos gustos y preferencias y vamos desde arriba hacia abajo y imagínense en ustedes personas. Y acá les voy a hablar de clase, que esto lo hace otro autor, que ya lo vamos a mencionar más adelante, pero este autor habla sobre ciertos gustos compartidos por personas en posiciones determinadas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si unas personas tienen mayor poder adquisitivo, quizá van a querer comprarse un vehículo de alta gama. Entonces, la mayoría de las personas que ocupan esa posición en la sociedad van a tener gustos similares en cuanto a la vestimenta, en cuanto a al consumo de alimentos, en cuanto al consumo de diferentes bienes o experiencias, por ejemplo, vacacionar en ciertos lugares. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron por ahí los jugadores de fútbol que tienen un poder adquisitivo determinado y eligen ir a Hawái, a Ibiza o, no sé, a la Polinesia. Entonces vemos que esos gustos están determinados por la capacidad económica que tiene cada uno y el poder de acceso a esos bienes. Entonces, las personas que tienen menos capacidades adquisitivas van a tener acceso a menos em, em, de esos tipos de bienes. Y ahí está cómo se va conformando ese espacio social al que refiere Pierre Bourdieu. Y por otro tenemos, y por otro lado me refiero, tenemos el espacio simbólico. Este espacio está dado por otras cuestiones, otros gustos, que no tan solo se da por la cuestión de lo económico, sino también por la cuestión cultural. Y en este sentido, tenemos algunos conceptos que Bourdieu nos aporta, como por ejemplo el capital simbólico, el capital cultural, ¿sí? En donde las personas quizás pueden llegar a tener un poder adquisitivo menor o medio, pero tienen un capital simbólico, un capital cultural mucho más amplio, pues una persona muy reconocida, ¿sí? Quizás no tenga una fortuna, pero sí el capital simbólico, el, el capital cultural me refiero. ¿Por qué? Porque esta persona tiene estudios, porque tiene posgrados, porque está desarrollado en la música, en el arte. Entonces, fíjense ustedes que ahí entra otro tipo de variable. Y después tenemos quizás el capital social, ¿sí? Personas que son más influyentes, que tienen mayores contactos, ¿sí? Capaz que no tienen tanto poder adquisitivo, pero sí tienen un capital social importante. Entonces ahí vamos viendo cómo el autor nos va delineando ciertas posibilidades y ciertas posiciones que se van a dar en este espacio social por otro tipo de circunstancias o conceptos que él va aportando en su análisis de la sociedad. Y este autor también nos aporta un concepto muy importante que es el de hábitos. Entonces nos explica cómo la persona se ve influenciada por el exterior
este exterior en la socialización se incorpora a su interior, ¿sí? Por eso es que se produce una reproducción, ¿sí? De lo social. Significa que, a ver, ¿a qué se refiere con esto? Nosotros nacemos en una determinada sociedad, en un determinado lugar, con una determinada familia, y vamos a adquirir en la socialización, en ese proceso de socialización, desde que nacemos, es más, desde antes de nacer, que incluso ustedes los deben haber visto, y si no lo vieron, les recomiendo que vean el video sobre sociedad que les puse en la plataforma. Entonces, el individuo ya va em, con un bagaje de conocimiento, con un bagaje o una carga social determinada por su familia, por las costumbres, por las tradiciones, ¿sí? O por la religión. Entonces, de esa manera, aunque sea un bebé, ya tiene toda esa carga cultural por la tradición, ya después vamos a ver en lo que es la vida cotidiana, la cultura. Entonces, lo que plantea Bourdieu en este concepto de hábitos es cómo nosotros vamos adquiriendo todo esto, lo vamos asimilando y lo vamos exteriorizando, ¿sí? Es como que ingresa, ¿sí? Una cierta información y después nos va performando. ¿Qué significa con performando? Nos va delineando, nos va transformando a nosotros en seres sociales, miembros de determinada sociedad. Y ahí se va dando esa reproducción. Y ahí se va dando este concepto denominado hábitos. ¿Sí? Y ahí está otra forma de encarar esta temática, que es a través de pensar cómo se organiza el espacio. ¿Sí? Entonces ahí vemos que existe una espacialidad, es decir, una forma de organizarse en sociedad en donde vamos viendo, y esto es parte de lo que es la cultura, cuáles son los valores, las normas, y va de la mano de lo que es el orden social, que lo vamos a ver en breve. Y yo les decía también al principio, ¿cuáles son los elementos o los componentes de este concepto que es territorio? ¿Y por qué nosotros vamos a pensar desde la lógica del territorio local? Porque vamos a pensar desde la provincia de Salta o por ahí desde el lugar en donde se encuentren, ya sea en el interior, en alguna localidad o alguna ciudad de Salta. También lo pueden hacer aquellos que no estén en la provincia, que puede ocurrir que tengamos algún alumno que esté cursando la carrera, pero que sea de otro espacio geográfico. Y el componente de territorio, o los componentes del territorio, lo encontramos como la apropiación, el hábitat, ¿sí? Los habitantes, la explotación o producción y la administración. Entonces vamos viendo que hay elementos de política, es decir, en el sentido de, a ver, ¿cómo se organiza un territorio? A partir de un estado, cómo ese espacio o los miembros de ese espacio se sustentan a partir de la producción de ciertos productos que o bienes que están dados por las características de ese espacio, ¿sí? Entonces, todo eso conforma esa espacialidad que yo les digo. Y acá entramos en otras dimensiones a considerar, ¿sí? Por un lado, tenemos la población, después solo vamos a ir desarrollando un poquito más, ustedes lo tienen en la cartilla, pero todo esto influye en el territorio, influye en los miembros de la sociedad, influye
en la forma de organización, ¿sí? ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Cuál es la dinámica? A ver, si existe un crecimiento un decrecimiento de la población. Acá por eso yo les pongo la tasa de natalidad o de fecundidad. Tenemos los fenómenos de migración, que eso se dan en determinadas sociedades, ya sea por conflictos naturales o por conflictos bélicos. Actualmente lo vemos con Rusia y con Ucrania, lo vemos con países de África, lo vemos acá en América Latina con lo que sucedió con Venezuela. Entonces, vemos que estos fenómenos se van produciendo y de la misma manera analizamos cómo el territorio se va organizando también desde la explotación o desde la producción de ciertos bienes y cómo esos bienes van a ser utilizados teniendo en cuenta algo que es muy clave en nuestra época, que es el desarrollo sustentable. ¿Qué significa esto? O sea, es la relación que existe entre la producción o la explotación de los bienes y demás eh, con la relación, o sea, y la relación con la naturaleza. En este sentido, se busca o se intenta de alguna manera hacer una producción que sea a conciencia. Vemos que en nuestra modernidad, en nuestra sociedad actual, existen ciertos fenómenos vinculados con la industrialización, con la tecnología, que hacen que ciertas zonas o ciertos espacios del territorio sean sobreexplotados y perjudicados ambientalmente. Y de allí que se utilicen políticas públicas y demás para que exista una conciencia social respecto al cuidado del medio ambiente. Todos estos factores claramente influyen en el desempeño o en el análisis de la seguridad. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en claro y lo podamos trabajar de una manera a conciencia, digamos, en el sentido de que eh, estos fenómenos nos pueden traer aparejados ciertas circunstancias en las cuales nosotros eh, tendremos que hacer informes, tendremos que hacer quizás una proyección a futuro respecto de ciertas cuestiones de seguridad vinculadas con estos factores que yo les planteo en esta diapositiva. Y bueno, también está esta imagen, digamos, de un paisaje y demás, porque en estas características que yo les voy planteando, tenemos esto que es el paisaje, que es de cierta forma lo natural vinculado con lo social en menor escala, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pueblitos pequeños que están en medio de las montañas o lugares así en donde no hay tanta población y se puede ver más que nada la naturaleza, ¿sí? Entonces continuamos con nuestras diapositivas, o sea, con las diapositivas. Y acá entra un concepto que es muy importante también, que es el orden social. Fundamental entender cuáles son los juegos, los roles, las funciones que tenemos o que ocupamos cada uno como miembro de la sociedad. Y entender también que la sociedad actual que nosotros conocemos viene de una historia o de un proceso histórico en donde se ha ido evolucionando hasta llegar a nuestro tiempo. Y en ese orden social se han ido delimitando valores, formas de actuar, o normativas que han permitido que tengamos esta sociedad que conocemos, ¿sí? Y acá lo que dice que el orden social es un orden cultural, un sistema de diferencias, ¿sí? Porque no todos somos iguales. Por ahí tenemos esta hipótesis ideal vinculada a lo normativo, donde dice que todos somos iguales ante la ley.
o que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Pero ahí tendremos que ver, como lo analizaba en su momento Bourdieu, eh, o Bourdieu, perdón, cómo cada uno ocupa su posición en la sociedad. Entonces, de repente nosotros hablamos de igualdad, pero también hablamos de diferencia, que eso lo vamos a ver en otra sesión, pero está bueno que nosotros acá lo veamos desde el punto de vista de que esas diferencias están en cierta forma organizadas. Y hay valores que se comparten, por eso hablamos de identidad también, o de identidades. ¿Sí? Acá tenemos, esto lo voy a hablar muy rapidito porque este video dura 40 minutos y después se va a cortar y no voy a poder cerrar las ideas, pero eh, creo que está bastante claro lo que es. Voy a volver a la diapo anterior. A ver, aguárdame un segundito. Acá está. Sociedad esclavista, sociedad feudal y sociedad moderna. Entonces, entender que en su momento la mano de obra era aportada por los esclavos. Entonces, había un costo cero en ese sentido para aquellos que tenían o detentaban el poder. En el apunte van a ver que se habla sobre sociedades muy antiguas que trabajaban o ya tenían este concepto de esclavos, ¿sí? Pero lo más cercano que nosotros tenemos es la época en donde teníamos, antes del colonialismo, o mejor dicho, del colonialismo, en donde se iban ciertos estados con mayor capacidad económica, como iban yendo territorio y apropiándose de las personas para reducirlas a la esclavitud, como el caso de las personas que fueron tomadas en África, ¿sí? Después tenemos el feudalismo, en donde la organización era de otra manera, un señor feudal que protegía a los campesinos y esto a su vez producían ciertos bienes para que se sustenten en ese momento determinado. Y después llegamos a la sociedad moderna, en donde procesos de revolución, tanto por la adquisición de derechos como por la industrialización, la tecnologización y demás, han hecho de que se tomen en cuenta otros factores para organizar a la sociedad. Que esto lo vamos a desarrollar quizás cuando hagamos la clase sincrónica. Después tenemos esto, vamos como mucho más atrás, no voy a profundizar demasiado, pero cómo se organizaban las sociedades primitivas, los cazadores, los recolectores, y de ahí vamos viendo cómo se producían los bienes de consumo y estos después eran intercambiados. Después, acá tenemos diferentes pensadores como Hobbes, Marx, Durkheim, Parsons, Habermas, ¿sí? Plantearon diferentes sistemas o formas de ver la sociedad y cómo cada uno tiene su mirada o su visión. Esto lo vamos a dejar un poquito para charlarlo en la clase sincrónica también. El concepto de cultura como el conjunto de rasgos distintivos que hace a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. Y después tenemos la problematización dentro de la sociedad, cuáles son aquellos problemas específicamente que nosotros vamos a ver a partir de la función como movilización de seguridad, lo que es la delincuencia, la violencia, ¿sí? Y bueno, ahí en esta pequeña imagen tenemos una pequeña reseña o referencia de este tipo de problemáticas que encontramos. Y bueno, yo voy a cortar acá
porque creo que el video va a llegar hasta este punto. Vida cotidiana, encontramos por ahí cómo es el individuo en sociedad y cómo se va dando esta creación de la identidad y la subjetividad a partir de compartir experiencias, de compartir pensamientos, de percepciones. Entonces, todo esto va colaborando en la vida cultural, ¿sí? Esta construcción identitaria que está dada por el espacio, las características simbólicas, por ejemplo, la bandera, ¿sí? Entonces nos hacemos argentinos, nos argentinizamos a partir de tener esos valores, a partir de tener nuestra bandera como algo propio, y los valores y el sentir o sentirse parte de un espacio determinado o de un territorio determinado, ¿sí? Ahí entramos con la subjetividad, la identidad social, que va desde lo personal, lo familiar, lo cultural, lo laboral y la sociedad en su conjunto. Entonces, vemos que existen varios elementos o condimentos, si quieren, coloquialmente hablando, que participan en la formación de este individuo social. Y bueno, hasta acá llegamos con esta sesión uno, la construcción identitaria nacional, o sea, entender que existen características propias de un territorio, de valores, de emociones, que hacen que las personas o los integrantes de ese espacio se consideren parte, ¿sí? Así que bueno, traté en lo posible de avanzarlo lo más que pude para que podamos abarcar todas las temáticas y por supuesto después cuando nos encontremos en una sesión o en una clase sincrónica podamos hablar, debatir, compartir entre todos y construir este espacio. Así que bueno, nos encontramos en la próxima sesión y les agradezco por su participación. Los saludo.